esta charla va a ser cortita, vamos a tener solo 12 preguntas en las que vamos a poder ir conversando. Esta charla está también desarrollada en forma de juego, que la vamos a hacer a través de Kahoot. Quienes tengan la posibilidad de estar en dos dispositivos o en un dispositivo escuchando y al mismo tiempo viendo, o sea, viendo la pantalla de lo que se está compartiendo en Zoom y en otro dispositivo, en otra pestaña en la computadora, estén participando en el juego, pueden hacerlo. Para poder participar de esta charla o de este juego, pueden hacerlo en una página, en una pestaña web en www.kahoot.it o en la aplicación de Kahoot si es que la tuvieran en sus celulares. Eh, Son 12 preguntas, la idea es que puedan ir conversando en el chat también, pueden ir haciendo preguntas. Estas 12 preguntas son muy generales, pero quienes quieran profundizar en algunas temáticas tenemos la opción de hacerlo en el chat. Como el tiempo es limitado, vamos a aprovecharlo al máximo y la idea es que todas, todos y todas puedan tener la oportunidad de poder hacer sus preguntas, y por eso en el chat me parece que es la mejor alternativa para poder ir dejándolas, y yo así las voy viendo y voy más o menos uniendo conceptos de todas las preguntas que vayan surgiendo en el camino. Estoy muy contento porque hay muchísima gente, 127 personas, y eso me parece que es maravilloso. Entonces, mientras se siguen conectando algunas personas más al Kahoot, les comento que el Kahoot es una herramienta educativa que en la pantalla que estoy compartiendo en este momento van a ver una pregunta, va a aparecer una pregunta y luego van a aparecer alternativas encerradas en unos recuadros con cierto color y con cierta forma, triángulos, círculos, cuadrados, etc. Entonces, la respuesta que ustedes consideren correcta la deben marcar en su dispositivo. Javi, tienes que entrar a www.kahoot.it, ingresar ese código y tu nombre para poder participar de las preguntas que vamos a hacer en este taller. Entonces esperamos un poquitito a que se conecten algunas personas. Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando. La primera pregunta probablemente va a ser de prueba para que vean cómo funciona, y ya para las siguientes preguntas irnos de lleno con lo que sabemos. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Es que pongan a prueba sus conocimientos, las ideas que tienen asociadas a algunos conceptos relacionados a VIH, y poder abrir un espacio de discusión en torno a estas preguntas. Por lo tanto, no se sientan mal si es que no contestan adecuadamente. Lo importante es validar lo que saben y mejorar aquello que tienen equivocado o que quizás no tienen suficiente información sobre ello para poder nutrirles de información. Mientras se están uniendo a la plataforma Kahoot, les voy a solicitar, por favor, puedan poner su nombre y su apellido en el nickname de Zoom. De lo contrario, vamos a proceder a enviarla a la sala de espera. Todo esto para salvaguardar como seguridad de las redes sociales, más que nada. Que han pasado algunos eventos donde no son muy Hay gente con poco criterio que claro, utiliza gente. las plataformas. Eso, así que por Cristian, favor Cristian no pongan sus entendió. nombres y sus apellidos. Eso, sí puedes repetir porque algunas personas no comprendieron. Ya, que por favor puedan poner sus nombres y sus apellidos en el nickname de Zoom, porque hay unas personas que tienen solo un nombre, hay alguien que se llama Guatona, hay alguien que iPhone, entonces para no tener inconvenientes solicitamos que pongan su nombre y sus apellidos. Eso. Solo con un nombre y un apellido yo creo que basta, ¿no? Sí, Para poder hacerlo, pueden ir a la sección participantes, ponen el cursor sobre su nombre y les va a aparecer dos alternativas, mutear y más. En el más despliegan y ahí sale una casilla que dice rename o renombrar, y ahí pueden hacer el cambio de sus nombres. Ok, ¿cómo vamos con las
personas que ya están. Tenemos 79 personas. Yo creo que con eso, mientras puedan, igual va a seguir apareciendo en pantalla. Eh, Voy a dejar el código copiado en el chat por cualquier cosa, por si es que alguien se cae y quiere volver a ingresar. Vamos a comenzar entonces, muy atentos, atentas, atentes a las preguntas y las alternativas, porque desde sus dispositivos van a tener que responder. Hay segundos para responder, 20 segundos. Entonces, lo ideal es estar concentrados viendo qué es lo que está sucediendo en la pantalla. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Una persona puede estar infectada por el VIH y jamás desarrollar la etapa SIDA? ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Súper, mucha rapidez para contestar. Sí, una persona puede estar infectada con VIH y nunca desarrolló la etapa SIDA porque la etapa SIDA es la infección avanzada por VIH. El virus puede estar en nuestro organismo, no lo sepamos, y el nivel de avance del VIH en nuestro organismo, al nivel de tener que tomarse del sistema inmunológico, de atacar a los linfocitos CD4, etcétera, que hay una serie de factores que están asociados a la infección por VIH o lo que produce el VIH propiamente tal, cuando estamos en una etapa muy avanzada de esa infección, es que se conoce como etapa SIDA, pero eso es como el momento en que ciertas condiciones se reúnen para que una persona se declare en etapa SIDA. Esto es, una persona que tiene muy bajas defensas, particularmente los linfocitos CD4, además que tiene una concentración viral o carga viral, es decir, la cantidad de virus, la cantidad de copias que hay de virus en la sangre de la persona. Estos dos factores, y si además hay algunas otras enfermedades que se les conoce como enfermedades oportunistas o ciertas enfermedades que afectan a la calidad de salud y la calidad de vida de una persona, de esas tres condiciones se entienden que una persona estaría en etapa SIDA. ¿Cuáles son en específico los límites para que esto sea así, para que una persona se declare en etapa SIDA? Con el tiempo ha ido cambiando, ha ido mutando, porque se analizan los CD4, que son los linfocitos, uno de todos los tipos de defensas que tiene nuestro organismo. Y antiguamente se decía que una persona estaba en etapa SIDA luego de que tenía cierta cantidad de linfocitos en su sangre o tenía menos de esa cantidad. Con el tiempo esto ha ido cambiando. Actualmente una persona que está en etapa SIDA es una persona que tiene menos de 250 copias de linfocitos CD4 por mililitro de sangre. Eso es una cosa. Segundo, que tenga carga viral detectable, es decir, que los exámenes que se hace de control viral para ver la presencia del virus en la sangre sea detectable, es decir, hay cierta cantidad de copias del virus en la sangre por mililitro de sangre también que permiten detectar el virus. Y lo tercero tiene que ver ya con las enfermedades, que eso se analizan frente a un profesional de salud. Pero una persona puede estar infectada por VIH y jamás desarrollar etapa SIDA si es que esa persona tiene una buena alimentación, tiene un buen estilo de vida, si es que toma los 2 litros de agua que recomiendan los profesionales de salud habitualmente. Entonces, si una persona cumpliera todas esas condiciones básicas para mantenerse saludable, probablemente esa persona no desarrolle la etapa SIDA. Ahora, eso es muy variable de persona en persona. ¿Qué es lo ideal? Evitar llegar a etapa SIDA. ¿Cómo evitamos llegar a etapa SIDA? Haciéndonos un test de VIH para saber si es que efectivamente vivimos con VIH o no, y eso nos permita ingresar lo más pronto posible al tratamiento antirretroviral, que es el medicamento que controla el avance de la infección por VIH. ¿Ok? Si es que surge alguna duda, pueden hacerlas al chat del Zoom y vamos a ir contestando cada una de esas preguntas. Vamos con la pregunta siguiente. Número 2. ¿El VIH puede curarse si se trata en una etapa temprana? ¿Se puede curar el VIH? Tum, tum, tum. 2 segunditos.
Falso, el VIH no se cura. Hay un debate muy grande en la sociedad civil y también con sociedades científicas sobre el término cura propiamente tal. En general, se entiende que una persona está curada cuando ya no hay existencia de cierta patología o cierta enfermedad. En el caso del VIH, al ser un virus que no se va del cuerpo, no se radica completamente del cuerpo, se entiende de que no existe una cura para el VIH. ¿Qué es lo que sí sucede? Hay, o el debate que tenemos en la sociedad civil, las personas con VIH que toman su tratamiento antirretroviral, que están en control y que no van a transmitir el virus a otras personas y que su estado de salud es saludable, son personas que se entiende que el tratamiento lo que produce es una cura funcional, que es distinto al concepto de cura en seco, sino que se le dice cura funcional. Cura funcional porque la persona puede desarrollar su día y su vida de forma regular como cualquier otra persona que no tuviera VIH, porque puede seguir desarrollando su vida sin interrupciones y sin complejos. Es decir, el avance de la medicación que hay para el VIH ha permitido que personas desarrollen su vida de manera normal y eso se entiende en la sociedad civil como una cura funcional, porque nos hace funcionales frente a otras personas que no viven con VIH. Pero en términos mucho más estrictos, el VIH no se cura de ninguna forma. Ahora, hay algunos medicamentos como el PEP, que es la profilaxis post-exposición, es decir, es un medicamento que se toma luego de alguna práctica sexual de riesgo, donde potencialmente hubo contacto con fluidos con VIH de alguna otra persona, y ese medicamento, el PEP, o ese tratamiento, ese esquema de medicamentos, porque no es solo uno, son varios, ese esquema de medicamentos permiten que la persona, el ingreso del virus a la persona se ralentice, es decir, no suceda o sea más lento. En la mayoría de los casos se produce cierta como rechazo del cuerpo al virus. Por lo tanto, eso se podría entender como cura, pero ese tratamiento es para prevenir el ingreso del virus al sistema inmunológico. Por lo tanto, no es una cura propiamente tal, sino que es un método preventivo para situaciones muy particulares. Emelina pregunta si es que la única forma de detectar el VIH es a través del examen o puede ser detectable en un examen de orina o de sangre por alguna otra dolencia. La única forma, Emelina, es a través de un test de VIH. Y en Chile existen dos tipos de test, el test rápido y el test de ELISA. El test rápido es un test que te hacen un pinchacito en un dedo, te toman una gotita de sangre, lo depositan en un cassette y con un reactivo en 15 minutos hay un primer resultado. El test de ELISA es una muestra sanguínea, es decir, te pinchan el bracito, toman una muestra en un tubo y eso se manda a un análisis. Por lo tanto, existen estos dos métodos. Luego podemos conversar sobre cómo son los resultados, cuál es la interacción, etcétera, pero de momento te cuento que esas son las únicas dos formas de detectar el VIH. Es solo a través de un examen. Felipe pregunta, ¿qué tan efectivo es el PrEP? Si como decías lo previene o podría ralentizarlo, ¿de qué depende que sea así? El PrEP y el PEP son cosas distintas, Felipe, te los voy a anotar en el chat. PrEP y PEP son cosas distintas. El que yo hablaba es el segundo, es el PEP, que es profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición, es decir, tuve una conducta, una práctica sexual de riesgo, estuve expuesta a potencial fluido con VIH y se me administra un medicamento para evitar de que ese virus ingrese. Pero eso es PrEP. El PEP, ese es el PEP. El PrEP es un tratamiento preventivo, se toma antes de tener prácticas sexuales con una persona que potencialmente podría tener VIH o si es que sabemos que vive con VIH. Por lo tanto, PrEP y PEP son cosas distintas. Ya las podemos abordar un poquito más adelante. Claudia pregunta que el PrEP es carísimo y no es para beneficiarios de ISAPRE, ellos lo pagan y FONASA es gratis. Actualmente en FONASA hay 4 regiones del país que tienen PrEP. Estamos hablando de la región de Antofagasta, Metropolitana, Araucanía y Los Lagos. En esas 4 regiones está disponible el PrEP en el sistema público para personas que son FONASA o son PRICE.
Todo el resto de las personas que tienen otro sistema de salud deben asistir a su prestador de salud y consultar por programas o convenios para el PrEP. Hay algunas ISAPRES, por ejemplo, que permiten o te entregan y te dispensan el PrEP con un copago de aproximadamente 30 o 40 mil pesos mensuales, más los exámenes y otras cosas. Entonces, hay que analizar con cada prestador de salud si es que el PrEP está disponible en tu plan de salud. Pero en el sistema público, en estas 4 regiones, que es donde se está haciendo el piloto del programa PrEP, es completamente gratuito para las personas que son FONASA o PRAIS. Ok, vamos a la siguiente. Pregunta 3. ¿Una persona puede infectarse de VIH más de una vez? Un segundito y sí se puede infectar más de una vez. Mira, buen dato. Bri dice por el chat que mañana hay una charla sobre acceso a PrEP, no se la pierdan, es entre las 7 y las 8. Será impartida por una enfermera del Hospital Regional de Temuco. Ahí va a estar toda la información que necesitan sobre PrEP. Entonces, vamos con la pregunta. ¿Una persona puede infectarse de VIH más de una vez? Sí se puede infectar más de una vez. Y esto es específicamente porque el virus del VIH no es uno solo. No existe un solo tipo de VIH, sino que hay al menos 2 tipos o 2 grandes familias. Hay un VIH-1 y un VIH-2. En distintas partes del mundo predominan distintos tipos o de estos 2 grandes familias de tipos de VIH. ¿Qué es lo que pasa con el virus también? El virus va mutando en la medida que va interaccionando con los medicamentos y que va cambiando de cuerpo o de persona a persona. Por lo tanto, hay ciertas modificaciones del virus que los va haciendo diferentes. Y ya no son solo 2 grandes familias, sino que hay otros subtipos mucho más específicos sobre subtipos más específicos de VIH. En Chile, y se hizo un estudio hace pocos años desde el Instituto de Salud Pública, se analizaron los subtipos de VIH que habrían en el país y habría al menos más de 40 subtipos. Por lo tanto, si es que yo adquirí VIH, puedo tener un subtipo, tengo 39 otras opciones para poder infectarme con VIH otra vez. Por lo tanto, el VIH no es que lo adquiero una sola vez y listo, ya fue. No, hay posibilidades de reinfección. Por lo tanto, hay que intentar utilizar preservativo en todas las prácticas sexuales, aunque la persona con VIH esté en tratamiento, esté controlada, mantener el uso del preservativo en todas las prácticas sexuales. Claudia dice el VIH-2 es el del África Oriente. Sí, el predominante en África, en el África subsahariana principalmente, es el VIH tipo 2. ¿Es menos contagioso? No lo sé, ahí desconozco, Claudia. Ahora, el virus del VIH no es contagioso, es transmisible. Por lo tanto, desconozco ahí cuáles serían las razones para que hayas escuchado de que pueda ser menos transmisible. Pero en general, las vías de transmisión del VIH son súper específicas. Y ahí desconozco cuál es la relación. Betsabe comenta en el chat que el tipo 1 es el más virulento y el 2 menos virulento por su capacidad mutagénica. Pueden conversar ahí en el chat sobre ello. Desconozco esa información. Para mí, los 2 tipos de VIH son transmisibles y una persona con VIH puede adquirirlos independiente de si es más o menos virulento uno que el otro. Vamos con la siguiente. Pregunta 4. ¿Se puede adquirir VIH a través del sexo oral? Sí se puede adquirir el VIH a través del sexo oral. ¿Cuáles son las condiciones para que esto suceda? Y aquí les voy a dar un dato muy específico, pero que en general no tiene mayor impacto en las probabilidades de adquirir VIH a través del sexo oral.
Uno, no existen datos, no existen casos documentados a nivel global sobre transmisión de VIH o adquisición de VIH por practicar sexo oral. Eso es una cosa, no existen casos documentados. Eso no quiere decir de que no sea posible, pero eso es una cosa. Segundo, la saliva tiene una enzima que va transformando al VIH y lo va haciendo menos eficaz o va generando otros tipos o modificaciones del VIH y por eso lo hace menos eficaz a la hora de infectar a la persona. Por lo tanto, eso hace también un poco más difícil que se adquiera el VIH a través del sexo oral. Pero hay ciertas condiciones muy específicas en las que sí existen probabilidades y probabilidades muy altas. Primero, la persona que está practicando sexo oral a otra persona y la otra persona es la que vive con VIH, si es que esa persona no está en tratamiento, no ha controlado su situación de salud, la persona que está practicando el sexo oral, si es que tuviera heridas en la boca, si es que tuviera encías sangrantes, algo, no sé, se sacó recién las muelas del juicio, alguna situación en la que existiera un espacio muy directo o una abertura muy directa para que el contacto con los fluidos preseminales de la otra persona con VIH tengan contacto con estas vías de ingreso, estas vías sanguíneas de ingreso, ahí sí habría riesgo de adquirir VIH. Ahora, de nuevo, hay muchas condiciones en las que eso se hace cada vez menos probable. En el caso al revés, si es que la persona con VIH está practicando sexo oral a otra persona, de nuevo vamos a las vías de ingreso del virus, si es que existen ciertas heridas por las que podría transmitirse el virus. Y es que la persona con VIH que está practicando sexo oral tiene heridas sangrantes y además está en contacto al estar en contacto con otra persona, en los genitales de la otra persona a la que le esté practicando el sexo oral, si es que existe alguna herida también, habría transmisión mucho más directa. Pero esos son como casos en los que se analiza la probabilidad de adquirir VIH. Es mucho más probable de adquirirlo si es que una persona sin VIH le está practicando sexo oral a una persona con VIH y la persona con VIH no está en tratamiento y la persona que está practicando sexo oral tiene alguna herida en la boca. Si es que queda alguna duda, podemos comentarlo por el chat mientras vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. ¿Un ETS puede aumentar mis probabilidades de adquirir VIH? Un segundo. Sí, hay mayores probabilidades de adquirir VIH por las ITS. ¿Qué es lo que sucede con algunas ITS? Que hay infecciones en las que se generan ciertas heridas en los genitales que dejarían expuesta a la persona para que tenga contacto con VIH y eso lo haga más posible de adquirirlo. Por lo tanto, hay algunas infecciones de transmisión sexual que pueden aumentar las probabilidades de adquirir VIH. Hay una segunda causa también. Nuestro sistema inmunológico va a atacar primero al estar en contacto con infecciones de transmisión sexual y estar en contacto con VIH, el sistema inmunológico va a atacar a aquellas que son más agresivas, que tienen acción más inmediata. El virus del VIH es muy lento y es muy silencioso. Por lo tanto, para que el sistema inmunológico se defienda del VIH, pueden pasar algunos días, semanas, meses, es muy variable el tiempo, pero frente a las infecciones de transmisión sexual, que son mucho más violentas y más rápidas en su acción, el sistema inmunológico se va a enfocar en eso. Y eso va a dejar un espacio abierto para que ingrese el VIH con mayor facilidad. Porque al ser silencioso es como que dejáramos la puerta de nuestra casa abierta y no nos estemos preocupando de que la casa está abierta porque estamos recibiendo una visita y entró otra persona sin que nos diéramos cuenta. ¿Cuáles ITS hacen más propicia la situación de adquisición de VIH? Hay ITS que son mucho más comunes. Los herpes, por ejemplo, son las que podrían generar mayor exposición.
de repente hay otras charlas de infecciones de transmisión sexual en estos días donde pueden abordar esa pregunta con mucho más profundidad. Yo te puedo decir ahora, Camila, de que las ITS en general aumentan las probabilidades. No es que hay algunas que sean específicas y que digan estas sí, estas no. Todas pueden aumentar las probabilidades. Pero en la charla que va a haber específica sobre ITS se puede ver en conjunto. Ahora vemos solo lo de las probabilidades. Ya en las próximas charlas podemos conversarlo con la persona que va a hacerla. Vamos con la pregunta 6. Pueden seleccionar más de una. Si vivo con VIH, ¿qué debo hacer si viajo fuera de Chile? Debo detener el tratamiento, solicitar dispensación anticipada, dejar un poder notarial a una persona, si hay diferencia horaria no se debe cambiar el horario de la toma de los medicamentos. En el sistema público y en el sistema privado se puede solicitar la dispensación anticipada del tratamiento. Es decir, yo puedo pedir, si por ejemplo tengo unos pasajes, sea en bus o en avión, y que voy a viajar durante un largo tiempo fuera del país, yo puedo llevar comprobante de que voy a viajar y que voy a estar fuera por tanto tiempo, y frente a eso me van a entregar los frascos o deberían entregarme los frascos equivalentes a ese tiempo. Si es que esa cantidad de tiempo excede los 6 meses, probablemente solo van a entregar hasta 6 meses y luego van a tener que enviar una siguiente remesa para 6 meses más, si es que fuera una larga estadía. Por ejemplo, si es que no sé, han llegado casos a la fundación de personas que se han ido del país por 2 años, 3 años y que han debido dejar un poder notarial, y por eso la otra alternativa también es relevante y es correcta, porque hay que dejar un poder para que una persona retire los medicamentos y te envíe los medicamentos hacia el país donde estés. Pero esto es posible, al menos hasta 6 meses. ¿Por qué hay un corte en los 6 meses? Esto tiene que ver específicamente con que la persona esté tomando sus medicamentos, se haga controles, se haga exámenes de seguimiento para ver si es que sigue tomando su medicación, si es que está funcionando o no. Por lo tanto, se puede, ese es como el criterio para los 6 meses. No hay una razón ni siquiera de costo, no, es específicamente para poder controlar de que la persona está tomando su medicación y está siguiendo sus controles. Felipe pregunta, ¿podría ocurrir en que se nieguen a entregar más dosis en algún sistema público o privado? El principal requisito tiene que ver con el tema económico, Felipe. En el sistema privado, si es que no tienes el dinero suficiente para adelantar el copago que tienes que realizar por la compra de esos medicamentos, va a ser una limitancia. Te los pueden negar. Tienes que tener el dinero suficiente del copago mensual para los medicamentos de ese tiempo. Y por eso tienes que pagar por adelantado. Lo mismo con lo del plan de salud, porque tienes que pagar tu plan de salud 6 meses por adelantado y pagar el copago de los medicamentos en ISAPRE. En el caso de FONASA no hay limitaciones, no conocemos ningún caso de una persona a la que le hayan negado el entregar las dosis correspondientes al tiempo de viaje si es que se hace con anticipación. Eso es lo más importante. Siempre que alguien vaya a planificar un viaje de larga estadía, tiene que avisarlo con anticipación porque existen mecanismos o se analizan datos para poder controlar la dispensación, la logística de distribución, de que esté disponible el medicamento en farmacia, etcétera, y eso hay que respetarlo en la lógica de cómo se administra el sistema de salud. Por lo tanto, hay que hacerlo con anticipación. En general, no debiese haber otras limitaciones, solo debiese ser el dinero, en el caso de la ISAPRE. Vamos con las 7. La pobreza incide las probabilidades de adquirir el VIH y vamos a ver unos casos. Es independiente de la educación que recibe, tengo 2 trabajos, a qué hora voy al consultorio, por acceso, movilidad o desplazamiento, o la pobreza no incide en las probabilidades de adquirir VIH. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y pasa mucho, mucho en nuestro país. Hay personas que tienen más de 2 trabajos, el sistema de salud tiene horarios específicos de atención y que a veces no se condice con la realidad de las personas.
Y si nos ponemos en el caso de una persona que tiene 2 trabajos y que su consultorio abre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, probablemente no va a tener acceso a salud. Y eso en general en Chile es muy fuerte porque en ciertos análisis de pobreza, el análisis de la pobreza se puede medir pobreza por ingreso, pero también hay pobreza por otros factores. Eso se llama pobreza multidimensional. En uno de esos 5 factores es el acceso a la salud. Y en Chile existe al menos una de cada 5 personas es pobre multidimensionalmente porque no tiene acceso a algunas de estas 5 dimensiones y entre ellas la más complicada es la de la salud porque hay muchas personas que no tienen acceso a la salud. Por lo tanto, nos ponemos en el caso de que si hay una persona que tiene 2 trabajos y que no tiene tiempo para ir al consultorio, no va a tener acceso a la salud. Por lo tanto, si no va a tener acceso a su centro, probablemente no va a tener acceso a preservativos, a lubricantes, a testeo, a controles médicos, a revisión con matrona, a realizar sus consultas, a dar seguimiento a tratamiento de alguna infección de transmisión sexual, etc. Por lo tanto, por ese lado, sí aumenta o sí incide en las probabilidades de adquirir VIH. Y la otra tiene que ver también por acceso, movilidad o desplazamiento. Hay personas que también dentro del análisis de pobreza multidimensional en nuestro país, hay muchas personas que tienen dificultades de desplazamiento hacia los centros de salud porque no le quedan cerca, porque no existen suficientes centros de salud para la zona en la que la persona vive. Si es que, no sé, vivo en una zona rural y tengo ciertas micros para ir al consultorio de la ciudad más cercana, esos son barreras de acceso. Eh, Jessica pensaba que tenía relación con el ámbito más social la pregunta. En general, hay temas relacionados en la pobreza multidimensional, hay temas relacionados a educación, a trabajo, a salud, a redes y cohesión social y transporte. Por eso tiene que ver con que la pobreza en general sí incide en las probabilidades de adquirir el VIH. Hay un debate en el chat sobre cómo está planteada la pregunta, que creen que Valentina cree que está mal planteada. Camila puso la opción verde. Si es que quieren comentar por qué la pusieron, bacán, así vamos analizándola y nos comentan cómo debiésemos plantearla. O si es que alguien a Fabiola le costó entender un poquito lo que pedía, sí, puede ser una pregunta muy compleja de analizar rápidamente. Si es que alguien quisiera ofrecernos alguna otra forma de hacer esta pregunta para que se entienda mejor, cuéntenos y vamos viendo cómo mejorarla. Ustedes nos pueden ayudar muchísimo a que podamos mejorar esta actividad. Vamos mientras con la que sigue. Pregunta 8. ¿Una persona VIH positiva con carga indetectable puede transmitir el VIH? Carga viral indetectable quiere decir de que la persona, los test que se hace de la concentración viral no son capaces de detectar la presencia del virus. No se transmite el VIH cuando una persona VIH positiva está indetectable. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía que los análisis de sangre no detectan la presencia del virus, que ese examen se llama de carga viral, la cantidad de copias que hay del virus en los fluidos de la persona van disminuyendo conforme la persona va tomando su medicación. Y llega a cierto punto en que la carga viral está indetectable. Es decir, ya no hay, no hay mayor presencia del virus y los últimos estudios que se hicieron o que se presentaron en la Conferencia Mundial del SIDA en julio de este año indican que incluso aunque la persona no esté completamente indetectable y logre tener 200 copias de carga viral, aún así no transmitiría el virus. Por lo tanto, hay un margen, un campo de acción. La carga viral indetectable implica que no hay capacidad de transmisibilidad del virus y que al mismo tiempo los exámenes no detectan la presencia del virus en la sangre. Eso no quiere decir de que desapareció, tiene que ver específicamente con que el virus no es tan fácil de encontrar y eso lo hace también menos transmisible. Vamos con la que sigue. Pregunta 9. ¿Pueden 2 personas con vulva transmitir el VIH?
Sí se puede transmitir, y esto tiene que ver específicamente con que las personas con vulva, tal como las personas con pene, las personas intersex, todas las personas que tienen prácticas sexuales con otras personas y tienen contacto con los fluidos de otra persona, podrían adquirir VIH o podrían transmitir el VIH. Por lo tanto, no hay mayor diferencia. ¿Por qué ponemos esta pregunta? Porque hay debates muy profundos en torno a cuáles son las condiciones en las que se hace investigación sobre el VIH, y en general las personas con vulva no están dentro de los criterios de impulso de investigación científica en torno al VIH. El VIH está concentrado, o se tiene la idea de que está muy concentrado en la población masculina o las personas con pene, y eso invisibiliza a las personas con vulva y no se hace investigación más profunda relacionado a cuáles son las probabilidades de transmisión del VIH, cuáles son las condiciones en las que se da, cómo les afecta, cuál es la interacción que hay con los medicamentos, etc. Por lo tanto, hay hay una deuda muy grande de la sociedad científica, de las sociedades de investigación, que no hacen investigación específica sobre el VIH en las personas con vulva. Ay, me perdí muchos mensajes del chat. Voy a ver si los puedo leer al final de las charlas y para poder retomar lo de la pregunta que quedó no tan bien planteada. Vamos con la siguiente pregunta. Número 10. El principal motivo para que los adolescentes y jóvenes no usen preservativo, ¿cuál sería? ¿Los aprietan, no sienten lo mismo, no pueden pagarlo o se les baja al ponerlo? Son preguntas tipo de algunas encuestas que se han hecho desde el Instituto Nacional de la Juventud. Se ha preguntado cada 3 años a los jóvenes por qué no usan tanto el preservativo. La última encuesta del INJUV indicó que y consistentemente la mayoría de las encuestas indican que las personas adolescentes y jóvenes no usan preservativos porque no sienten lo mismo. Y aquí hay ciertos mitos en torno al preservativo que se entrega, por ejemplo, en los consultorios. Se dice, o está la creencia popular de que los condones de consultorio son muy gruesos, no se sienten, básicamente insensibilizan a la persona, etc. Y conforme ha avanzado la técnica de elaboración de los preservativos, también ha avanzado se me fue el término. Pero ya los condones no son tan gruesos como lo eran antes, son cada vez más delgados, son ultra delgados, y los condones que se entregan en los consultorios cumplen con 2 criterios. Uno, que sean lo suficientemente sensibles para las personas y que tengan el mismo o mayor nivel de protección a otras personas, o frente a las ITS, VIH, embarazo, etc. Por lo tanto, los condones que se entregan actualmente son de tan buena calidad como los condones que pueden adquirir o comprar en una farmacia, en un supermercado, en otros lugares. Por lo tanto, los condones de consultorio no son malos, ni son distintos o más gruesos que los condones que pudieran adquirir en una tienda. Por lo tanto, tenemos que erradicar un poquito la idea de que los condones que se entregan en el consultorio son más gruesos y por eso no sienten lo mismo, o podrían no generar tanta protección, o que se podrían romper, etc. No, son de muy alta calidad. Por lo tanto, hay que promover el uso de preservativos, tanto preservativos de pene o preservativos de vagina, porque esos preservativos que se entregan en el sistema público de salud y que son gratuitos, cumplen con ciertos estándares de calidad y que además permiten transformar la idea general que se tiene asociada a si es que se siente o no se siente lo mismo al usar estos preservativos. Catalina comenta en el chat: se pueden ocupar barreras de látex en las relaciones sexuales, pero no está muy al alcance de las personas. Eso que probablemente tiene que ver con la pregunta anterior de las personas con vulva, de que existen barreras de látex para poder prevenir la adquisición o la transmisión del VIH o de otras infecciones de transmisión sexual, pero efectivamente no son de muy buen alcance, tanto por precio como por disponibilidad.
pero al menos en los consultorios encontramos preservativos para pene, preservativos para vagina, y que esos mismos preservativos se pueden adaptar para que cumplan la función de barreras de látex. Lo importante de los preservativos de vagina es que no son de látex, sino que son de poliuretano, por lo tanto son mucho más amigables con la anatomía de las personas, no producen alergia o mayores alergias como si lo produce el látex. Vamos con la 11, ya vamos terminando. ¿Qué es una pareja serodiscordante? Dos personas viviendo con VIH, una vive con VIH y la otra persona no, las dos personas son seronegativas. En las parejas serodiscordantes existen son tipos de relaciones en las que al menos una persona vive con VIH y la otra no. Para que esto lo sepamos a ciencia cierta, las personas tienen que hacerse el test de VIH. No basta con que una persona con VIH diga vivo con VIH y la otra persona diga no, yo no lo tengo, pero no tengo idea cuándo fue la última vez que me hice el test. No sabemos si es que esa persona vive realmente con VIH o no. La única forma de saberlo y de estar ciertas de que efectivamente la persona no vive con VIH es haciéndose el test. Pero en general las parejas serodiscordantes son parte de la realidad en el país y el PrEP, por ejemplo, que lo pueden consultar con una persona que va a hacer la charla del hospital. El PrEP está destinado a las parejas serodiscordantes en la que la persona que vive con VIH no ha logrado estar indetectable. Por lo tanto, se le administra PrEP a la persona que no vive con VIH, y para eso se tiene que hacer un test, confirmar de que la persona no vive con VIH y se le entrega el PrEP para evitar de que lo adquiera de su pareja, en este caso que sería una persona con VIH que no logra estar indetectable. Esa es la importancia del entender que existen las parejas serodiscordantes, que son muy comunes en Chile, de que hay prevención destinada específicamente a las parejas serodiscordantes. Y así la pregunta es, ¿en todos los consultorios tienen preservativos de vagina, así como para pedir, como cuando piden condones para pene? Sí, debiesen tener en todos los consultorios, en las unidades de atención de salud sexual, en las UNACES, que se las voy a escribir en el chat también. Las UNACES pueden encontrar preservativos de vagina y ahí debiesen entregarles junto con, idealmente con lubricante a base de agua para ese preservativo de vagina. ¿Cuál es la diferencia entre ser seronegativo y vivir con VIH? Pregunta Carolina. La persona seronegativa quiere decir que es una persona que no vive con VIH y la persona que vive con VIH se le conoce como seropositiva. Esa es como la primera gran diferencia. Por lo tanto, se conoce a una persona con VIH o persona seropositiva porque tiene un test que declara que la persona vive con VIH. Las personas seronegativas son seronegativas en la medida de que tengan un test que certifique, que valide que la persona no ha adquirido VIH. Yo en general tiendo a creer de que todas las personas podríamos vivir con VIH, pero muchas personas no lo saben, por lo tanto, siempre dejo el espacio a la duda, excepto para aquellas personas que ya tienen su test de VIH o su test de VIH fue reciente, y por eso tenemos un diagnóstico asociado a la persona, pero que podemos validar. En general no me gusta, al menos cuando converso con otras personas, no me gusta decir sí, valido de que tú eres seronegativo porque te hiciste un test hace 2 años y estás negativo desde entonces. No tengo idea, la persona pudo haber adquirido VIH en estos últimos 2 años. Giselle pregunta, yo pedía preservativos, pero siempre me entregan preservativos para pene. Pueden pedirlos y exigirlos. Los preservativos para vagina están disponibles y no se los pueden negar porque es una política pública. Por lo tanto, no les pueden negar el acceso a ese preservativo. Vamos con la siguiente pregunta, la última. Pregunta 12. Al tener sexo, ¿se puede utilizar de forma simultánea el condón de pene y el condón de vagina? Sí, no, o da lo mismo. No se tienen que utilizar simultáneamente.
O es uno o es el otro. O usamos condón de pene o usamos condón de vagina, pero no se usan en conjunto. Porque el roce entre los materiales, entre el látex, por ejemplo, del condón de pene y el poliuretano del condón de vagina, podría generar cierta fricción que rompa el material o que lo haga menos amigable, que se generen ciertas como fisuras dentro del material y que permitan que se rompa con mayor facilidad. Por lo tanto, la idea es utilizar solo uno, no los dos. La idea es protegerse y no utilizarlo solo como una medida casi que dramática al utilizar muchos preservativos. Hay muchas personas que no saben esto y que creen que poniéndose más preservativos van a estar más protegidas. Y es al revés. Mientras más preservativos la persona se ponga, más probabilidades tiene de que esos preservativos fallen, se rompan y adquiera alguna infección de transmisión sexual o VIH. Por lo tanto, hay que utilizar solo uno de los dos. Y la idea es siempre utilizar los condones con lubricante a base de agua para que sea más amigable con la anatomía de la persona, con los tejidos blandos, con la absorción de esos fluidos, de ese líquido, eh, y eso mejore también nuestra experiencia sexual y que sea mucho más placentera. Por lo tanto, la idea es utilizar solo uno, no los dos, y acompañados idealmente con lubricante a base de agua. Ok, hemos terminado. Cuéntenme si es que tienen alguna duda o consulta. Aprovechemos estos 4 minutos que nos quedan antes de terminar nuestra sesión. Si es que alguien tiene alguna duda, consulta, algo que no haya quedado suficientemente claro o que quisieran abordar. Hola, sí, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Mayerlin Castro, de aquí de la ciudad de Antofagasta. Y te quería hacer la segunda acotación. Con el tema de la pregunta que hiciste, ¿la pobreza incide en la probabilidad de adquirir VIH? Yo creo que las respuestas que pusiste no estaban acorde a lo que debe ser. ¿Por qué? Porque el VIH no ve situación económica, género ni religión, e independiente de las zonas que estén las personas, porque generalmente igual hay muchas personas que tienen VIH, pero no les gustan asistir a los consultorios porque no les gusta que sean visualizados en el centro de una CES. Entonces yo creo que ahí a lo mejor las respuestas de tu pregunta deberían ir o haber mejorado la pregunta, porque la verdad es que la pobreza no incide en adquirir el VIH, porque el VIH le puede dar desde, por ejemplo, por decir un absurdo, el presidente de la República hasta la persona en situación de calle. Esa era mi Sí. acotación. Gracias, Mayerlin. Gracias por esa acotación. Sí, la pregunta está planteada y quizás no está bien contextualizada en esta presentación en particular y me disculpo por ello, porque puede que en otros cursos, en otras formaciones, hay módulos anteriores en los que analizamos determinantes sociales de la salud, analizamos pobreza, se analizan derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y existe cierto análisis previo antes de llegar a esta pregunta. Y creo que cometimos el error de mantenerla en la presentación sin tener esta discusión previa, porque la tomamos de un curso que hacemos habitualmente. Por lo tanto, no, pero mira, igual, o sea, no está de más, porque lo importante y lo interesante es esto, generar debate entre todos los que estamos participando en tanto los que están adquiriendo el conocimiento o los ya lo tienen de alguna manera. Pero por eso, para que se sepa que el VIH no visualiza, no discrimina nada, exactamente. ¿ya? Y con el tema, perdona, de los condones de vulva entregados a los consultorios, no todos los consultorios están entregando. Sabemos que cada región tiene distintas situaciones. Por lo menos aquí en esta zona, la segunda región, no se están entregando, no se adquieren en la farmacia, aparte que tienen un valor mucho más caro que el preservativo Carísimo. de pene. Claro. Sí. Entonces sí, como política pública todavía teníamos que seguir en eso, insistiendo de que se entrega de manera gratuita, porque en comparación de lo que se entregan en los preservativos de pene, que son varios, algunas, sobre todo las chicas de comercio sexual, que se entregan algunas una caja de condón
Generalmente los preservativos de vulva te entregan 2 o 3 para el mes, entonces nada. Entiendo que por la pandemia hay muchos centros de salud que no están dispensándolos, pero la política no podemos pensarla en torno a cuál es la situación actual en la que estamos, sino que se tiene que hacer de aplicación general y la norma o la política pública dice que se debiese estar entregando en todos los consultorios, en toda la red de atención primaria y secundaria de salud, tanto condones para pene, condones para vagina y lubricantes, así como también debe estar disponible el test rápido de VIH. Eso es lo que dice el papel, pero del papel a la realidad hay una gran distancia. Por eso lo que dice la política es que debiese ser así. Sabemos que la realidad es muy distinta, pero esa es la norma general, o así se construyó el Plan Nacional de VIH para estos años, estos 4 años, y debiese estar disponible. Lo importante es informarse o intentar llamar al consultorio, al hospital, si es que van a solicitar para saber si es que está disponible o no, para buscar otro centro de salud que lo tenga disponible, y lo mismo con los test de VIH, poder programar sus citas para hacerse el test de VIH, porque la actual pandemia también está obligando a que ciertos centros de salud se adapten a la situación pandémica y deban atender otras necesidades, otras realidades que son mucho más urgentes que la aplicación del test de VIH. Y tomándome de algunas preguntas que hay en el chat sobre la especificidad y o el periodo de ventana que preguntaban de los test, tanto el test rápido como el test de Lisa son de cuarta generación. Esto quiere decir de que el periodo de ventana se reduce a un rango entre 14 y 21 días, por lo tanto, desde los 21 días ambos test tienen la capacidad de poder detectar la presencia del virus. El test rápido tiene mayor sensibilidad y menor especificidad, tiene 96% de especificidad y 99% de sensibilidad. El test de Lisa tiene 99,9, 99,9, es mucho más específico, pero también porque la técnica es mucho más compleja. Pero ambos test debiesen detectar la presencia del virus desde los 21 días, al menos. Por lo tanto, es solo para que lo tengan en consideración, ya no son los 3 meses que antes se mencionaba sobre el periodo de ventana del VIH. Hola, una consulta. Sí, la última, María José, porque para no quitarle tiempo a la Marta que viene luego de mí, y contigo terminamos. Dale, María José. ¿Cada cuánto tiempo sería recomendable realizarse un test de VIH? Depende de la vida sexual de la persona. Si es que hay vida sexual constante o más frecuente, la idea es que el test, mi recomendación personal, esto no hay una recomendación científica o general para todo el mundo, pero mi recomendación es que si hay una persona que tiene una vida sexual activa, cada 3 o 4 meses es recomendable hacerse el test de VIH. Y si es que hay prácticas sexuales con distintas parejas sexuales, la idea es que sea un poco más frecuente. Si es que vamos a tener varias parejas sexuales, la idea es hacérselo mucho más frecuentemente. Pero en términos generales, al menos cada 3 o 4 meses, para mí es la recomendación como general que doy sobre cada cuánto hacerse el test. Ya, vale, muchas gracias. Víctor, Agradecemos. estamos. Ya. Muchas gracias, agradecemos enormemente la participación de Yanko, nuestro director ejecutivo a nivel nacional, y también agradecemos enormemente a todas las personas que se inscribieron a esta charla propiamente tal. Les damos las gracias si es que se retiran, y si es que no, los invitamos a seguir con nuestra siguiente expositora.